Como situación de objeto de estudio, podemos presentar que está claro que en Venezuela, así como en el mundo, como lo dije anteriormente, las costumbres son aquellas que parten de la moralidad pública que se refiere a las relaciones sociales entre las personas en la comunidad. Estas costumbres se distinguen por la moralidad, en cuanto se refiere más a la actividad externa que a la intimidad del querer o del sentir. El uso correcto de las relaciones carnales es todo lo opuesto a todas las prácticas viciosas que hoy se presentan. Son las que se encuentran amparadas por la legislación de Venezuela, observándose en las poblaciones en general la aprobación de los criterios jurídicos novedosos de las reformas realizadas durante las últimas décadas. Está notable en tiempos actuales que la descomposición social en Venezuela es lo que ha deliberado para que se presente este tipo de delito, como lo es la agresión sexual hacia un niño, niña o adolescente. Personas que son realmente indefensas ante un grupo social de alta jerarquía, como lo puede ser un padre, un abuelo, hasta una madre, una tía, un tío, vecinos o personas de alta confianza a las que las representantes han dejado y han depositado esa confianza de cuidar ese ser tan sagrado como lo es un hijo. Asimismo, podemos aclarar que nuestro Código Penal venezolano vigente, en su artículo 374, nos establece que la violación simple con violación efectiva o con violencia opus legis acarrea una pena de 10 a 15 años. Y el 375, a su vez, establece la misma pena para el que comete la violación con abuso de autoridad, de confianza o de las relaciones domésticas en el ordinal 1 y 4. Aquí mismo se puede ver que se presenta una incongruencia legal, dado a que de manera inadmisible el artículo 375 no establece un aumento de la pena cuando existe un abuso de autoridad, de confianza o de las relaciones domésticas. En el supuesto de los prenombrados ordinales de los artículos 375, tomando así en cuenta la superioridad del delincuente sobre la víctima en estos casos. Por otra parte, asimismo, podemos apreciar que en cuanto al sujeto pasivo de este delito, si este es un niño, niña o adolescente, la pena se incrementa de 10 a 15 años de prisión, conforme a lo que está establecido en el artículo 374 del Código Penal. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para determinar la formulación de este tipo de problemas? En este caso surge la necesidad de plantearnos las interrogantes, como lo son: ¿se aplica algún tipo de medida de protección a las víctimas de abuso sexual infantil? ¿Es procedente una denuncia de abuso sexual infantil cuando se presentan en casos de no flagrancia? Y por último, durante el proceso de investigación del caso, ¿la víctima recibe algún tipo de atención social? Basándonos en estas interrogantes que se han dado en la formulación del problema, nosotros hemos decidido, en este caso, plantearnos unos objetivos dentro de la investigación, en el cual tenemos como objetivo general determinar las medidas de protección para estas víctimas de abuso sexual infantil cuando se presentan en casos de no flagrancia. Y como objetivos específicos debemos definir cuáles son las medidas de protección existentes que reciben las víctimas en este caso de estudio, como lo son los casos en no flagrancia, y establecer márgenes de tiempo de la investigación que no fracturen la estabilidad psicológica de la víctima. Asimismo, debemos evaluar como objetivo específico si las medidas impuestas, las medidas de protección, claro está, impuestas actualmente, protegen a la víctima o a su agresor. En este punto de la investigación, tenemos presente la justificación e importancia del mismo, en el que partimos desde el objetivo central de la investigación, que no es otro que determinar las medidas de protección a ser impuestas a las víctimas de abuso sexual infantil, en estos casos como el que ya se está presentando de no flagrancia. Asimismo, se plantea estudiar la existencia y la inexistencia de las medidas de protección a las víctimas, anteriormente ya especificadas, por medio de estudios investigativos. De esta misma manera presentamos que tenemos un punto de vista jurídico. En esta investigación se generará la reflexión y la discusión tanto sobre los conocimientos
existentes en el área investigada, así como dentro del ámbito de la ciencia jurídica, ya que de alguna manera se confrontan teorías en nuestros casos analizados. Asimismo, desde el punto de vista profesional, esta investigación genera la aplicación de nuevos puntos de investigación para forjar conocimientos válidos y confiables dentro del área de validez de un acto judicial en particular. Desde el punto de vista social, se plantea en esta investigación como punto de partida para la concientización de la población sobre los delitos de violación, sobre sus penas y sobre las medidas que merecen tener como presente, las medidas de protección que merece tener presente la víctima de abuso sexual infantil, a pesar de que el caso sea en no flagrancia. Por otra parte, en cuanto a su alcance, la investigación abrirá nuevos caminos para poder generar campos de estudios sustantivos y presentar situaciones similares que aquí se plantean. Desde la perspectiva especial, se circunscribe a la legislación aplicada al territorio venezolano y el área de estudio está relacionada directamente con el derecho penal. En tanto a la subárea que se ubica la doctrina jurídica, enfocados a la confusión de sanciones como pudieran hacerlo inimpuntualmente a la aplicación de la justicia. La temática de la investigación estará aplicada al derecho penal venezolano con el desarrollo de nociones del derecho sustantivo. En esta investigación, cuando nos vamos al estudio de la parte teórica o el marco teórico que vendría siendo nuestro capítulo número 2, nos conseguimos que no presenta estudios previos, es decir, actualmente en Venezuela no se ha presentado un trabajo de grado o otro tipo de investigación a nivel de posgrado, doctorado, maestría, en el que se trate este punto en específico. Claro está, se consiguen muchos trabajos a nivel de antecedentes históricos que nos hablan en este caso de lo que viene siendo el abuso sexual infantil, los derechos del niño, mas no nos trabajan sobre lo que viene siendo el caso del abuso sexual infantil en situación de no flagrancia o en sus defectos, las medidas de protección que merecen las víctimas de abuso sexual infantil. Por tal razón, podemos manejar unos antecedentes históricos. Por decir uno de tantas investigaciones que se presenta, está la de Miop del 2004, que fue presentada ante la Universidad Católica Andrés Bello, para que esta misma fuera publicada en la revista de Ciencias Penales, como homenaje al señor Fernando Pérez Llantada. Asimismo, esto se dio en Caracas, en donde se expone que estos delitos entraron en conflicto por los defectos de las técnicas legislativas, por haber obviado de manera deliberada o no que el derecho positivo está integrado por un sistema orgánico, unitario, de normas que hacen que Venezuela, después de reformar el Código Penal, entre en otras normas, presentándose confusiones sobre las cuales son las disposiciones que se mantienen vigentes en las relaciones con la conducta contra la libertad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para seguir indagando un poco más sobre mi trabajo de grado, les voy a hablar un poco sobre sus bases teóricas, en las cuales delimitamos ciertas definiciones que son importantes para poder entender nuestro objeto de estudio. Por lo tanto, en este caso nosotros definimos la flagrancia, infraganti, que se define como el delito que se está cometiendo o que se acaba de cometer. Esto según el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 234. Este mismo establece que para los efectos de este artículo se entenderá como delito de flagrancia el que se está cometiendo o que se acaba de cometer, como lo indiqué anteriormente, y también tendrá como delito de flagrancia aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por las autoridades policiales. Finalmente presentamos dos variables que las determinamos previamente de acuerdo a lo que se estudia o la intención de nuestro objetivo general. Estas variables son medidas de protección a la víctima de abuso sexual infantil. Y la segunda es
casos de abuso sexual infantil en no flagrancia. Buenas tardes, estimados profesores, espero que haya sido de su agrado nuestra explicación, nuestra pequeña defensa, mi pequeña defensa